Esta es la clave para recibir un milagro. Quizás has estado viviendo días de angustia, días en los cuales ya no sabes qué hacer, qué camino tomar, a dónde ir. Días en los cuales le has orado al Señor, quizás ayunado, quizás hecho vigilias, pero no sabes cómo dar el siguiente paso. Quizás estás viviendo nubes grises alrededor de ti y te atormenta la situación porque no ves claro el panorama y te preguntas: ¿algún día Dios hará el milagro que estoy esperando? ¿Cuál es la clave para recibir un milagro? ¿Dios puede hacer milagros hoy con todas las personas como los hacía antes? ¿O solamente los milagros son para el tiempo antiguo? ¿Por qué si he orado, por qué si he ayunado y he rogado al Señor, todavía no veo el milagro que estoy esperando? Quizás sientes desfallecer en estos momentos y sacas fuerzas de flaqueza y llegaste a la iglesia con esa sensación agobiante en tu corazón. Quieres recibir un milagro, pero no sabes cómo. En el mensaje de hoy veremos cuál es la clave para recibir un milagro. Esta es la prédica número 16 de la serie del Evangelio de Juan que estamos estudiando en la Iglesia Bíblica de Guatemala, y nos corresponde leer nuestro pasaje de estudio que está en Juan 4, 43 al 54. Leamos. 2 días después salió de allí y se fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando él ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en la que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Hermanos, Jesús realizó otra señal en este pasaje. Es importante que la primera señal la había hecho en las bodas de Caná de Galilea, y esta es la segunda señal. Juan no le llama milagros, Juan le llama señales. Esta señal la hizo en Galilea, donde iba a comenzar un amplio ministerio del que Juan no nos da detalles. Mateo, Marcos y Lucas, 3 evangelios sinópticos. Ustedes saben, hay 4 evangelios, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero Mateo, Marcos y Lucas, esos 3 evangelios dan mucho detalle de los milagros que Jesús hizo en Galilea. Juan no. A Juan no le interesa mostrar los detalles que Jesús hizo con los milagros, sino le interesa mostrar quién es el Cristo. Juan, según la historia bíblica, escribió después de Mateo, Marcos y Lucas. Así que Juan ya tenía los 3 evangelios, y para no repetir las mismas historias, Juan no detalla tantos milagros de Jesús, sino que detalla quién es Jesús. Así que vamos al pasaje de estudio para comenzar la tarea de la tarde. Leamos Juan 4, 43 al 45. Dice: 2 días después salió de ahí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Todos sabemos, hermanos, que Jesús había nacido en Belén de Judea. Fíjense, la tierra donde Jesús nació es Belén, al lado sur del país.
Pero nunca vemos en los 4 evangelios que Jesús regresara a Belén, su tierra. No regresó nunca. De hecho, Jesús de niño fue llevado a vivir a Nazaret. Nació en Belén, pero lo llevaron a Nazaret. Nazaret está en el norte del territorio de Israel. Belén está en el sur. Jesús ya no regresó al sur, ya no regresó a Belén, vivió en Nazaret. Por eso es que las escrituras dicen Jesús de Nazaret. Pero él no era de Nazaret, pero vivía en Nazaret desde niño. Así que cuando Jesús comenzó su ministerio público, se trasladó a Capernaum, también en Galilea, al norte del país. En el norte del país Jesús tenía su base de operaciones. Allí, en el norte del país, en Nazaret, él tenía su base de operaciones. Ahí radicaba, digamos que ahí estaba la oficina central, la casa donde Jesús permanecía. Y a ese territorio la Biblia llama su propia tierra, aunque él no era de ahí, ya lo expliqué. Pero ningún profeta tiene honra en su propia tierra. O sea que ahí en Nazaret, donde habían visto crecer a Jesús, le habían visto ir a la escuela, le habían visto jugar en las calles del pueblo, pintar muebles en la carpintería de su padre, etcétera. Allí en Nazaret, Jesús dijo, el profeta no tiene honra en su propia tierra. Él miraba a Nazaret como su propia tierra. En Galilea estaba su familia y toda la gente que había vivido y había visto crecer a Jesús. Así que vamos al pasaje de estudio, Juan 4:46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Fíjense, Jesús vino de nuevo a Caná de Galilea. Y ahí había un pueblo llamado Capernaum, que no estaba cerca, que estaba a unos 25 kilómetros de donde Jesús estaba. Pero en Capernaum había un oficial del rey, uno de sus oficiales de seguridad, me imagino yo, que tenía un hijo gravemente enfermo. Cuando Jesús regresó a Galilea, tras su llegada, se divulgó la noticia: Jesús está en Galilea, Jesús está en Galilea. Y este oficial del rey en Capernaum, a 25 kilómetros de distancia, se da cuenta: Jesús está en Galilea. Y se pone de camino hacia Galilea, de Capernaum a Galilea. Este oficial bien pudo haber enviado a alguien a hablar con Jesús. Lo que él quería es que Jesús llegara a su casa para sanar a su hijo. Él pudo haber enviado una comitiva, porque él era un oficial de alto rango. Pero no, él mismo fue. Y no habían vehículos en aquella tiempo, aquella historia. Entonces él fue caminando 25 kilómetros. Eso es una distancia muy grande para ir caminando. El pasaje dice que el padre estaba afligido por la enfermedad de su hijo. Me imagino que era el único hijo, quizá un hijo varón, afligido porque decía: wow, mi hijo puede morir. Sigamos el pasaje, Juan 4:47. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. La enfermedad del hijo de este oficial era una enfermedad terminal, porque la Biblia dice que estaba a punto de morir. El texto indica que el muchacho ya no tenía solución. El mismo texto dice una enfermedad de la cual su hijo estaba a punto de fallecer. El padre, con toda la naturaleza y con toda la solvencia del caso y con toda la comprensión, le rogó a Jesús. El padre no había comprendido el poder de Jesús y le rogó que fuera a su casa. El padre dijo: si Jesús va a mi casa, mi hijo sana. Así que le rogó no quiere decir le pidió, le rogó: por favor, Jesús, por favor, podrías ir a mi casa, ven, te lo ruego, por favor. Un ruego no se hace solo con una petición, así rápido, no, es un ruego constante. Nos está dando pautas la Biblia de cómo este padre recibió un milagro. Le rogó al Señor que fuera a su casa. Jesús sabía la urgencia de sanar a ese muchacho. Jesús sabía que el muchacho estaba a punto de fallecer. Pero Jesús no actuó rápidamente, no fue alocadamente. ¿Dónde? Vamos. No. Jesús se tranquilizó y empezó por fortalecer la fe del padre del muchacho. Fíjense, Jesús le va a enseñar una lección a este padre. Y en vez de ir corriendo a sanar al hijo, Jesús empieza a darle una lección de fe a este oficial del rey.
Todo esto nos debe hacer pensar, hermanos, en nuestras propias vidas. Escuchen esto: Dios está más interesado en tu vida espiritual, en tu salvación y en tu fe, más que en tu cuerpo físico. ¿Le interesa a Dios nuestro cuerpo físico? Sí, pero Él sabe que somos polvo y Él sabe que vamos a morir. A Dios, más que el cuerpo físico, le interesa nuestra alma. Yo tengo 49. ¿Se imaginan que yo viviera, qué sé yo no sé cuánto? Pero ¿se imaginan que me queden pocos años ya de vida? A Dios no le interesa esos pocos años, le interesa la eternidad mía. Pero a veces nosotros le damos vuelta a la tortilla y queremos solo milagros para la vida material y física. Pero Dios está interesado en lo espiritual y eterno. Sigamos. Juan 4:48. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Jesús empezó a increpar, a regañar, a llamarle la atención a este padre. Y le dijo: es que si tú no veas una señal, no crees. Hermanos, con todo respeto les pregunto, si ahora mismo viéramos un milagro aquí en la Iglesia Bíblica de Guatemala, supongamos que alguien estuviera en silla de ruedas y se levanta y empieza a caminar y correr, todos creeríamos en el poder de Dios porque vimos el milagro. Ahora, eso es lo que Jesús regañó a este padre y le dijo: sin ver eso, sin ver los milagros, cree, hijo, cree. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros: creer en Dios, en el poder sobrenatural de Dios, aunque no veamos milagros, porque Dios la creencia en Dios no está sujeta, no está supeditada a milagros, está supeditada a la fe. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es primero tener fe y decir: yo creo, vea yo milagros o no los vea, Él es Dios, yo creo, Él es el Salvador, Él es el Señor, Él es mi Redentor, Él murió por mí en la cruz, voy para el cielo, creo en Él. Amén. Repitamos el 48. Vean que Jesús le está como regañando y le dice: Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Jesús quería que este oficial primero creyera en Jesucristo como el Salvador. Y por eso le dice: no pienses tanto en las señales, hijo. Yo puedo sanar a tu hijo, pero también, si yo quiero, no lo sano. Pero lo sane o no lo sane, haga yo el milagro o no, cree en Jesucristo para salvación. Eso es lo que el papá estaba escuchando en labios de Jesús. Esas palabras del Señor las podemos analizar en este momento. ¿Qué milagro estamos esperando en nuestra vida? ¿Estamos esperando algún milagro? ¿Qué milagro estamos esperando? ¿Estás esperando un milagro? Que Dios cambie el corazón de tus padres, que Dios cambie el corazón de tu esposa, que Dios cambie el corazón de tu esposo, que Dios abra las puertas de un nuevo empleo, que Dios sane la enfermedad que tienes. ¿Qué milagro estás esperando? Jesús te dice: momento, espera, yo puedo hacer ese milagro y mucho más, pero primero quiero que creas en mí. No por el milagro, sino porque yo soy Dios. Hermanos, ¿creemos en Dios porque Él es Dios o solo porque esperamos un milagro? Jesús quería que este oficial primero creyera en Él como el Salvador del mundo y que creyera en Él de verdad como el Redentor de sus pecados y no solo como el sanador del cuerpo de su Hijo. Quizá por eso, hermanos, nuestras vidas Jesús tarda en hacer el milagro que queremos. Quizá nosotros esperamos un milagro, pero nuestra única oración, ¿cuál es? Señor, ayúdame, Señor, sáname, Señor, cambia a mi marido, Señor, cambia a mi esposa, Señor, abre las puertas, Señor, mira que tengo esa papelería, Señor, por favor. ¿Qué estamos pidiendo? Solo cosas para materiales. Pero cuando cambiamos la oración y decimos: Señor, te adoro, tú eres el Rey soberano, tú eres el Dios creador, tú eres mi Padre, Jesucristo murió por mí en la cruz, yo te adoro, yo bendigo, Señor, ese momento especial de la cruz. Yo, Señor, recibo esa salvación, la sangre de Jesucristo me limpia. Cuando empezamos a ver a Jesús en su soberanía y en su reinado, entonces los milagros pueden suceder. Cambiemos nuestra oración. Nosotros hacemos oraciones de borrego: dame, ayúdame, sáname,
líbrame, solo como un borrego. Adoremos a Dios en la magnificencia de lo que Él es y dejémoslo actuar. ¿Tú crees que Dios no sabe que tú necesitas sanidad? ¿Tú crees que Dios no sabe que tú necesitas ese milagro? Dios ya lo sabe. Así que adórale primero. Eso es lo que aquí está pidiendo nuestro Señor Jesucristo, que le adoremos primero. Muy bien, sigamos, hermanos. Vamos a Juan 4:49. Dice: el oficial del rey le dijo: Señor, le dijo, desciende antes de que mi hijo muera. Miren, el oficial del rey está escuchando a Jesús y Jesús le dice: ¿tú no vas a creer si no recibes milagros o qué? Y el oficial como que no le oye y él quiere que Jesús vaya. Y le dijo: Señor, desciende, por favor, ven antes de que mi hijo muera, apúrate. El oficial estaba urgido. Realmente sabía que su hijo estaba a punto de morir y quería que Jesús ya no se tardara más platicándole, sino que: apúrate, vamos a la casa, mi hijo se muere. Juan 4:50. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Miren qué le dijo Jesús: ve, tu hijo vive. Y ahora, ¿qué hizo el hombre? Y el hombre, ¿qué hizo? Creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Creyó la palabra. ¿El hombre a qué iba, hermanos? Presten atención. ¿A qué iba el hombre? A traer a Jesús. El hombre iba para que Jesús fuera a su casa a sanar a su hijo. Pero Jesús no fue. Y Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre no dudó, no le dijo: no, es que si tú no vas, no, se muere mi patrón. No. ¿Qué dice la Biblia? El hombre creyó, ¿qué cosa? La palabra. Hermano, ¿crees tú la palabra? En el momento que empecemos a creer la palabra de Dios, milagros veremos suceder en nuestra vida. ¿Qué hizo el hombre? Creyó la palabra, inmediatamente se fue y dijo: si Jesús habló, si Jesús me dijo que me fuera, que mi hijo vive, yo me voy, yo creo esa palabra, y se fue. Hermano, ¿crees tú la palabra de verdad? ¿Qué dice la palabra? Que tú eres un rey, que tú eres un sacerdote, que tú eres escogido de Dios. ¿Qué dice la palabra? Que tú vives en victoria. No te veas en derrota, hermanos. Hay cristianos que se ven derrotados. Ay, hermano, oye, ore por mí, que el diablo se me subió, me tiene atolondrado. ¿Para qué dejas que se te suba? Bájalo y aplástalo. La Biblia dice que el diablo está debajo de la planta de nuestro pie. Tú vives en victoria, en la victoria de Cristo. Él ya te dio la victoria en la cruz. Cree en esa bondad, créelo. Tú eres más que vencedor en Cristo. Deja de sentirte derrotado. Ay, es que yo no puedo. No, Él murió por ti en la cruz. El hombre creyó. Inmediatamente Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. El hombre dio la vuelta y se fue. Creyó a la palabra. Hermanos, sigamos Juan 4:51-53. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle. El hombre iba caminando 25 kilómetros de regreso. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó: ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en la que Jesús había dicho: tu hijo vive. Y creyó él y toda su casa. Hermanos, imagínense, el hombre empieza a caminar 25 kilómetros de regreso. Y en esa caminata de 25 kilómetros iban pasando pensamientos en su cabeza: ¿será que mi hijo realmente vive? ¿Será que la palabra, será que Jesús realmente puede obrar a distancia? ¿Será que realmente Él es el sanador? ¿Será o lo encontraré muerto? El hombre caminaba y caminaba y caminaba y caminaba, y mientras más caminaba las dudas le asaltaban. Pero en el momento ve a sus siervos venir, y sus siervos vienen corriendo, le dicen: apúrate, tu hijo vive. Y él dice: wow, ese fue el momento en que Jesús habló ayer a las 7. Hermano, probablemente en este momento de tu vida tú estás caminando y caminando y te preguntas: ¿será que va a suceder el milagro? ¿Será que Dios va a cambiar el corazón de mis padres? ¿Será que Dios va a cambiar a mi esposo? ¿Será que voy a tener ese trabajo? ¿Será que...? Y empiezas a caminar en la vida de fe. No pierdas la fe, cree en la palabra y vas a ver milagros suceder en tu vida. La clave para recibir un milagro es creer en la palabra del Señor.
Amén. Cree solamente. Es importante, hermanos, que nosotros creamos la palabra bendita de nuestro Dios. Esta palabra es la única que nos va a mantener firme en los momentos, por muy oscuros que sean. ¿Qué dice la Biblia? Aprende la palabra de Dios, hermano. Apréndela y repítela para ti. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. Aprende textos bíblicos y cuando te sientas en derrota, cuando te sientas decaído, repítete: torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo, levantado será. Y empieza a repetirte la palabra de Dios. Este es el día que hizo el Señor. Me gozaré y me alegraré en Él. Y empieza a repetirte y alegrarte: este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré en Él. Este es el día que hizo el Señor. Cuando tú repites la palabra y la crees, los milagros suceden. Importante creer la palabra de Dios, no la palabra de un profeta X o aquí, no, de Dios. El hombre creyó la palabra de Jesús. Por eso mucha gente vive en derrota, porque creen más en sus derrotas, en sus enfermedades, en sus circunstancias. Hermano, no vivas. Escucha esta frase. Esta frase es para que la pongas en lo que antes se llamaba Twitter y hoy se llama X. No vivas de la realidad, vive de la verdad. Escucha, te lo repito: no vivas de la realidad, vive de la verdad. ¿Cómo así, pastor? La realidad es esa enfermedad que tú tienes, pero la verdad es que por las llagas de Jesús fuiste sanado. La realidad es la falta de finanzas, pero la verdad es que mi Dios pues suplirá todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La realidad es que hoy te sientes acosado, que te están increpando, te están amenazando, pero la verdad es que Dios mandará a sus ángeles alrededor de ti, que te librarán de todo mal. No vivas de la realidad, vive de la verdad y disfrutarás de milagros en la fe. Gloria a Dios. Hay gente que vive de sus realidades. No, vive de la verdad. La verdad es distinta a la realidad. La realidad es cuestión de percepción nada más. Si en este momento ocurriera un asesinato aquí en la calzada Mateo Flores, todos estaríamos así, apenados, pensando que aquí es inseguro. Pero si al otro domingo miramos 20 policías ahí, dijeron: no, este es el lugar más seguro de Guatemala. 20 policías, 5 patrullas, el ejército. No están haciendo nada, hermano, solo es percepción. Están parados ahí, tú percibes, hay seguridad adentro. La seguridad es percepción. La vida real tuya es percepción. No vivas de la realidad, vive de la verdad. Cuando te asusten los problemas, recuérdale a los problemas algún texto bíblico y empieza a entretejer la verdad. El hombre creyó en la palabra. Sigamos, hermanos. Salmo 119, 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermano, ¿de qué vives tú? Yo vivo de mi trabajo, yo vivo de lo que tengo en el banco, yo vivo de mis rentas. No, tú vives de la palabra de Dios. La Biblia dice que lámpara es a tus pies la palabra, como si tú encendieras, como si fuera un reflector, una linterna, y te alumbras para caminar. Lámpara es a mis pies la palabra y lumbrera a mi camino. Hermano, la palabra de Dios es una lámpara que te guía, pero si tú no la lees, entonces no te guía. Si no lees la palabra, no te guía. ¿Cómo te va a guiar? ¿Cómo te va a guiar? No te va a guiar. El hombre puso la palabra como lumbrera. Romanos 10, 17, que dice: la fe viene por el oír. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. La fe viene por oír. En este momento que tú estás oyendo la palabra, en este momento viene la fe a tu corazón. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Exponte a las escrituras, no dejes de venir a la iglesia, sigue oyendo. Si tú eres un caballero y no te conectas los martes en la noche, te estás perdiendo oír la palabra los martes en la noche. Si eres una dama y no te conectas a la red de damas, estás perdiendo oír la palabra los miércoles en la noche. Si eres un joven y adolescente y no te conectas a la red de jóvenes o adolescentes, estás perdiendo
oyendo, oír. Y la fe viene por oír la palabra. Por eso es que la predicamos. La fe viene por oír, 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 oír. ¿Por qué comes tú todos los días? Desayuno, refa, almuerzo, refa, cena, refa, refa y refa. Porque a las 3 de la mañana todavía están algunos en plena refa, ¿va? Y todavía dejan un tambito de rosa jamaica y un pan. 4 de la mañana, otra refa. ¿Por qué comes tú? Para sostenerte físicamente. Así es la palabra, hermano. Tú no puedes vivir solo comiendo el domingo 45 minutos. Estamos desnutridos y solo venimos el domingo. Conectémonos con la palabra de Dios en la semana. Leamos, conectémonos a las redes, porque la palabra, el oír, es lo que te hará fluir la fe de adentro. Amén. Gloria a Dios. Sigamos. Este hombre pudo ver que la palabra de Jesús se cumplió. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre fue, y su hijo estaba con vida. Hermanos, este oficial, este padre, encontró en Jesús lo que buscaba. Y el texto dice que cuando él llegó a encontrarse con sus siervos y le dijeron: tu hijo vive, y él preguntó: ¿a qué horas? A las 7. Él recordó: a las 7 Jesús me dio la palabra. Dice el texto: creyó él y toda su casa. ¿Por qué creyeron? ¿Por el milagro? No, por la palabra. Tú no tienes que creer por los milagros, tienes que creer por la palabra. La palabra es la luz. Hermano, quiero decirte con toda la autoridad de la palabra de Dios que ese milagro que tú estás esperando quizá ya está hecho. El hombre recibió la palabra a las 7, según la escritura, que le dijo Jesús: ve, tu hijo vive. Y el hombre a las 7 empezó a caminar. El milagro se hizo a las 7 cuando Jesús habló, pero el hombre no había entendido que ya estaba hecho. Y él caminaba y caminaba 25 kilómetros y el milagro ya estaba hecho. ¿Cuándo entendió? Cuando sus siervos le dijeron: ya está hecho. Hermano, el milagro que tú esperas quizá ya está hecho. Quizá Dios ya lo hizo. Pero ¿por qué no se ha manifestado en mí, pastor? Porque Dios quiere que primero creas en Él, que tengas total confianza, que vivas de la fe. Aplauda al Señor con todo tu corazón. Fácilmente yo podría cambiar este mensaje. Y fácilmente yo podría cambiar el mensaje diciéndote que creas en los milagros y predicar milagros. Pero yo no estoy cambiando el mensaje de las escrituras. Estoy predicándote: primero cree, primero ten fe, confía plenamente. Te lo puse de ejemplo hace unos domingos. Cuando yo me voy de viaje a predicar o a lo que sea, yo me subo al avión, me siento en el sillón, me pongo el cinturón, echo el respaldo para atrás y me duermo. Y si alguien va conmigo, hasta ronco. Cuando despierto, tomo unos videos, unas cosas de las nubes y sigo dormido, aprovechando el viaje. El avión puede temblar, puede hacer lo que sea. Yo no puedo hacer nada, yo no tengo control. El control lo tienen los pilotos, yo no. Si me pongo nervioso, ay, ¿qué está pasando? Ay, me pongo a sudarme, ay, que me dio diarrea, que voy al baño, ay, la cabeza, ay, que mire, estoy viendo todo atolondrado y porque el avión está temblando. Yo estaría loco. Tengo que confiar en los pilotos. Ellos llevan esa vaina, que la lleven. Al ratito aterrizan y yo me bajo tranquilo. Así quiere Dios que confíes en Él. Deja tus problemas en Él. Sea que tu vida tiemble, se tambalea, que veas todavía esa enfermedad, que todavía no veas lo que quieres. Sigue confiando, porque el milagro que tú esperas quizá Dios ya lo hizo. Y lo único que Él quiere es que sigas confiando en Él de todo corazón. Confía en Él.
Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si todavía tienes familiares que no han aceptado a Cristo, que no han conocido la salvación, Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermanos, este pasaje nos da una gran lección de fe. Debemos creer primero. Debemos creer en el Evangelio y luego veremos milagros. Terminemos el pasaje de estudio, Juan 4:54. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Ahí está, segunda señal. Seguiremos estudiando el Evangelio de Juan. Es apasionante, es el libro de Juan, apasionante. Ya llevamos 16 prédicas con esta y nos falta todo lo demás. Apenas 4 capítulos de Juan en 16 prédicas. Sigue creyendo. Para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible, ¿sabes? Para Dios no hay nada difícil. Dios puede confundir los planes de la gente que ha pensado mal contra ti. La gente puede salir con una pistola en mano a quitarte la vida, y en el camino Dios confunde los planes de esos malvados. Yo he visto milagros en mi vida. Yo he visto cómo Dios me libra de cosas y yo digo, wow. Tú también puedes ver milagros. ¿Cuál es la clave para recibir un milagro? Cree primero en la palabra de Dios. Abróchate el cinturón, súbete a ese avión de la palabra, echa el sillón para atrás y dile: Señor, estoy en tus manos. Tú sabes, aquí está la enfermedad que tengo. Yo no la puedo quitar, tú sí. Confío en ti. Y viaja por el viaje de la vida confiando en Dios. Él es el piloto y te llevará a puerto seguro. Y el puerto donde aterrizarás se llama la vida eterna. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para Dios todo es posible. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras.